3, 2, 1, 0. Salmo 119. La grandeza y gloria de la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control de este tiempo para que nos ayudes a entender más tu palabra, a sacarle el jugo que tú quieres que le saquemos y a entender lo que tú nos quieres decir en este tiempo, porque sabemos que este salmo es importante para ti y para nosotros. Este gran salmo no tiene un autor nombrado. Algunos comentaristas casi de manera unánime dicen que es un salmo de David, que fue compuesto a través de toda su vida. Los comentaristas un poco más modernos dicen que fue escrito tal vez después del exilio, saliendo de los días de Nehemías o de Esdras. Pues nos inclinamos más con los antiguos comentaristas, pero no insistimos en ello. Si fuera importante, Dios hubiera preservado del escritor sobre algún periodo de tiempo para que después fuera compilado, debido a que no hay un flujo de pensamiento definido desde el inicio hasta el fin del Salmo. Las secciones y versículos no son como una cadena donde un eslabón está conectado con otro. Más bien es como un collar de perlas donde cada perla tiene su igual pero independiente valor. Este salmo que vamos a estudiar hoy, el 119, está arreglado en un patrón acróstico. Hay 22 letras en el alfabeto hebreo y este salmo contiene 22 unidades de 8 versículos cada uno. Cada una de estas 22 secciones está dado hacia una letra del alfabeto hebreo y cada línea en dicha sección comienza con esa misma letra. El paralelismo más cercano a este patrón de la escritura se halla en Lamentaciones 3, la cual también está dividida en 22 secciones. Y hay otros pocos pasajes de la escritura hebrea, las cuales usan un patrón asimismo de acrónimos. Ya que este salmo se enfoca principalmente en glorificar a Dios y su palabra, porque la menciona una y otra vez, es notable que en este salmo, en cuanto ha seguido durante todo el tiempo hablando de la revelación escrita de Dios. Su palabra se menciona casi en cada verso, pero la escritura está mencionada en al menos 171 de los 176 versículos. En este salmo hay 8 palabras básicas utilizadas para describir las escrituras y la revelación está escrita de Dios hacia nosotros. Palabra número 1, ley o Torá, está utilizada 25 veces en este salmo. El verbo al que pertenece significa enseñar o gobernar y por lo tanto al venir de Dios significa tanto la ley como la revelación. Puede ser utilizado como una simple revelación o como todo un conjunto de la ley. También habla la palabra dabar, utilizada 24 veces. La idea es de una palabra dicha, la palabra revelada de Dios hacia el hombre, saliendo de su boca y revelada por él hacia nosotros. También se usa la palabra juicios, mispatim, utilizada 23 veces, de juzgar, determinar, regular, ordenar, discernir, porque juzgan nuestras palabras y obras, muestra el gobierno por las cuales deben ser reguladas y nos lleva a discernir lo que está bien y lo que está mal y decidir apropiadamente. También se usa la palabra testimonios, edudedot, utilizada 23 veces. Esta palabra está relacionada con la palabra de testigo. El obedecer sus testimonios significa lealtad hacia los términos del pacto hecho entre el Señor e Israel. También se usa la palabra mandamientos, mishau, utilizada 22 veces. Esta palabra enfatiza la autoridad directa de lo que es dicho, el derecho de dar órdenes. Se menciona también la palabra estatutos, jukim, utilizada 21 veces. El sustantivo derivado del verbo grabar o inscribir. La idea aquí es la de la palabra escrita de Dios y la autoridad de su palabra escrita, declarando su autoridad y poder de darnos leyes. También se usa la palabra preceptos, pidukim, pikudim. 21 veces es utilizada. Esta es una palabra sacada de la esfera de un oficial o capataz y de aquel hombre que es responsable de mirar con detenimiento una situación para tomar acción. Así que la palabra señala la instrucción particular del Señor como de aquel a quien le importa el detalle. Y también está la palabra imraj, que es similar al significado de la palabra dabar, pero aún en un término diferente.
La palabra puede denotar cualquier cosa que Dios haya hablado, ordenado o incluso prometido. El tema de la gloria de la Escritura es explorado diligentemente en este salmo, pero siempre en conexión con Dios mismo. Derek Kiner bien hace notar, este incansable énfasis ha llevado a algunos a acusar a este salmista de adorar más a la palabra que al mismo Señor. Pero se ha hecho notar bien que cualquier referencia aquí hacia la Escritura, sin excepción, la relaciona explícitamente con su autor. En efecto, cada versículo desde el 4 hasta el final es una oración para afirmar una dirección hacia nuestro Padre. Esta es la verdadera piedad, un amor de Dios que no ha sido secado por el estudio, sino refrescado, informado y cuidado por ello. Este maravilloso y extenso salmo, dado a su gran longitud, nos ayuda a maravillarnos en la inmensidad de la Escritura. Desde que se mantiene en un tema, nos ayuda a adorar la unidad de la Escritura, porque no hay más que una, pero dado a los muchos giros que da en el mismo pensamiento, nos ayuda a ver la variedad de la Escritura. Algunos han dicho que en ella hay una ausencia de variedad, pero eso es únicamente la observación de aquellos que en realidad no la han estudiado a profundidad. Porque si pensamos en cada palabra y vemos cada sílaba con mucha meditación, podemos testificar que este canto sagrado no tiene en él repeticiones vanas, sino que por el contrario, de una manera encantadora, tiene variedad desde el principio hasta el final. Su variedad es como la del caleidoscopio. De unos pocos objetos se produce una variación ilimitada. En el caleidoscopio ves una vez y hay una forma extrañamente hermosa. Mueves el cristal un poco y otra figura de igual delicadeza y belleza aparece delante de tus ojos. Así es aquí, así lo explicó Charles Spurgeon. Al ser un salmo de gran longitud y el capítulo más largo de la Biblia, este salmo ha sido una nota un tanto histórica. Se han hecho bastantes trabajos escritos de este salmo y uno de ellos, el que más me llamó la atención, es de Thomas Manton, un predicador y escritor puritano que escribió una obra de 3 volúmenes acerca del Salmo 19. Cada volumen contiene entre 500 y 600 páginas, con un total de 1777 en total. Hay 190 capítulos en su obra, eso quiere decir más de un capítulo para cada versículo. Martín Lutero profesaba que él valoraba este salmo grandemente, de manera que no cambiaría a todo el mundo por una página de él. Algunas grandes personas se han memorizado este salmo enteramente y se ha hallado gran bendición al hacerlo. De los ejemplos que existen de personas que lo memorizaron está John Ruskin, un escritor británico del siglo XIX, William Wilberforce, un político británico del siglo XIX, quien dirigió el movimiento para abolir el intercambio de esclavos en el Imperio Británico, Henry Martyn, un pionero misionero del siglo XIX que viajó a la India, David Livingstone, un pionero misionero del siglo XIX que se fue con rumbo a África. Pero el ejemplo que más me llamó la atención de quienes memorizaron este salmo fue de George Wishart. Fue el obispo de Edinburgh en el siglo XVII. Wishart fue condenado a morir y hubiera sido ejecutado, pero cuando estaba en el andamio, él utilizó una costumbre que le permitía al condenado a elegir un salmo para ser cantado. Y él escogió el Salmo 119. Antes de que hubiera cantado 2/3 del canto, un perdón llegó y su vida fue salvada. Sumamente pura es la palabra y la ama tu siervo. La Biblia casi nos da razones sin fin para amar la palabra de Dios y al Dios que nos salvó. Número 1, es la palabra de Dios, como dice Génesis 15:1. Es la palabra de Dios, como dice Lucas 8:11. Es la palabra del reino, como Mateo 13:19. Es la palabra de salvación, Hechos 13:26. Es la palabra de gracia, Hechos 14:3. Es la palabra del evangelio, Hechos 15:7. Es la palabra de fe, Romanos 10:8.
Es la palabra de la cruz, 1 Corintios 1:18. Es la palabra de reconciliación, 2 Corintios 5:19. Es la palabra de verdad, 2 Corintios 6:7. Es la palabra de vida, Filipenses 2:16. Es la palabra de Cristo, Colosenses 3:16. Es la palabra de su fuerza, Hebreos 1:3, y así otros muchos ejemplos. A manera de aplicación, en este Salmo 119 vamos a ver la sección final, donde se enfatiza la necesidad del salmista de tener a Dios cerca y su dependencia sobre Él. Su amor y dedicación hacia la palabra de Dios no le han hecho más independiente espiritualmente, sino por el contrario, más dependiente espiritualmente de Dios. ¿Qué era lo que expresaba que necesitaba el salmista? Para eso vamos a leer la última parte del Salmo 119, desde el versículo 169 hasta el 176. Versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. 171. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. En el versículo 173 dice, esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. En el versículo 174, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Versículo 175, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo. Porque no me he olvidado de tus mandamientos. Qué belleza este remate de este salmo. Porque aquí el salmista está pidiendo entendimiento en el versículo 169, liberación en el Salmo 119, 170 versículos, habilidad para adorar a Dios justamente, versículos 171 y 172, poder para vivir una vida piadosa, 173 y 174, fortaleza para perseverar, el 175. La conciencia de necesidad es revelada en cada petición sucesiva, pero el cántico nunca es un lamento de desesperación, porque de lado a lado, con el sentido de necesidad, hay una profunda convicción de la suficiencia de la voluntad de Dios. Miremos cómo este salmista puede abrir su corazón y derramarse, aclamándole al Señor diciendo, yo anduve errante como oveja extraviada. Este gran salmo termina con una nota conmovedora. El salmista recordó su propia frialdad y tendencia pecaminosa y dice, errante como oveja extraviada, y por lo tanto le pidió a Dios que le buscara. Aquí está, primero una confesión de imperfección e impotencia. Esto significa en realidad una imperfección continua e impotencia, pues el verbo en hebreo no solamente relata el pasado, sino que también se refiere al presente. Este autor no se justificó a sí mismo por sus devociones, a pesar de sus reiterados reclamos de haber obedecido las enseñanzas de la Biblia. Él tenía claridad de esa necesidad constante, latente de estar con Dios. Por eso en este pasaje, que es extremadamente emocional y lleno de lágrimas, pues verdaderamente todos estamos errantes, así que debemos de orar para ser visitados, buscados y llevados por el buen pastor nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios bendito por siempre. Este salmista nos muestra ejemplos, porque él, por ejemplo, declara que él no era como un perro que de alguna forma u otra puede hallar su camino de regreso. No, él se sentía como una oveja extraviada, quien cuando está extraviada se aleja más y más de casa, y aún él seguía siendo una oveja, y una oveja del Señor, su propiedad y su de precioso valor a su vista, y por lo tanto él esperó ser buscado por el Padre para ser restaurado. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Podemos resumir que Dios buscó a su siervo en su palabra. Si Dios nos busca en su palabra,
Su palabra nos prueba, nos anima, nos fortalece, nos reprende, nos ayuda, nos enseña, nos da entendimiento, nos protege. Busca a tu siervo, un pobre, débil, extraviado, pecador. Sí, a un improductivo siervo, pero a un siervo de Dios. Este salmista describe una experiencia como la de Romanos 7:21, donde dice el apóstol Pablo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y el salmista tenía el mismo remedio en ese periodo, así como el apóstol en tiempos posteriores, pues la salvación de Dios es solo una. El remedio del salmista era: busca a tu siervo. Y la del apóstol fue: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Esa nota de urgente necesidad en la cual termina este salmo es una prueba más que suficiente, amplia, que el amor de nosotros por la Escritura debe ser grande, la cual debe ser motivada por cada uno de nosotros a no tener un orgullo académico porque conocemos la palabra. Este hombre pudo tomar su posición no con la autofelicitación del fariseo de la parábola, sino más bien con la del publicano que estaba lejos, pero que se fue a casa justificado. Este salmo termina con un recordatorio de que el poder y la grandeza de la palabra de Dios no descansa solamente en su ilustre literatura. Su grandeza y la gloria está en el hecho de que Dios viene hacia nosotros y nos busca en y a través de su palabra. No creo que haya posiblemente una más apropiada conclusión a un salmo como este, tan lleno de las experiencias variadas y de marcos y sentimientos cambiantes, aún de un hijo de Dios, en el resplandor del sol y en la nube, en la bonanza y en la tormenta, que este sentido pegajoso de su inclinación a vagar y la expresión de su total incapacidad de hallar su camino de regreso sin la guía de la mano del Señor para restaurarle. En la medida en la que hemos podido identificar, ayudar y hemos sido ayudados por el Espíritu Santo, hemos podido tratar de explicar y exponer este gran salmo, una tarea que expositores más grandes y educados han llevado a cabo o llevarán a cabo de una mejor manera. Sin embargo, mis servicios no deben ser retenidos de ello en ese hecho. Así lo expresó Agustín, citado en Spurgeon. Que Dios bendiga su vida, que Dios le guarde y que este salmo, con sus conclusiones, con lo que vimos al final del capítulo 119, pueda convertirse para nosotros en una palabra que nos transforme y que nos cambie, que nos ayude a reconocer nuestra pequeñez, nuestra imperfección, y que podamos clamar como clamó el salmista: Señor, búscanos, ayúdanos, porque somos como ovejas que nos perdemos. Llévanos a tu redil. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.